trabajar con distintos métodos mentales o con distintas disciplinas que nos vamos a mencionar en este momento sin haber sacado la capa de pintura que existe debajo nuestro. Entonces, seguimos a determinados maestros clasistas, seguimos determinados métodos y continuamos todavía con problemas, continuamos con irritabilidad, continuamos con separatismo, continuamos con problemas que todos en mayor o menor escala tenemos. La carne y nuestros huesos están hechos con la sustancia universal. Vamos a decir todo esto para que ustedes puedan captar mejor, un poco más, qué es lo que se pretende desgravar, porque es evidente que tenemos que comenzar a desgravar el condicionante. En primer lugar, el condicionante que esta sociedad nos da y el condicionante kármico, que está en función de la anterior sociedad. Si nosotros no desgravamos el condicionante, no podemos evolucionar. Y entonces vamos a seguir sin unidad, vamos a seguir sin servicio, vamos a seguir con irritabilidad, vamos a seguir con enfermedades. Entonces, hemos recibido con mucha fuerza entregar este tipo de apreciaciones. La unidad está en nuestro trabajo interno. En la medida de que seamos ayudados a drenar las toxinas, en la medida en que comencemos a hacer de nosotros una vida activa, como si fuera karma acción o karma yoga, en el sentido crístico o en el sentido del servicio, vamos a poder lograr entonces destrabar y desgravar esos condicionamientos que tenemos en el subconsciente. Decimos entonces que la materia física y nuestros huesos están hechos con la sustancia universal, solo que son más densos. Al estudiar el principio de vibración, sabemos que cuanto más alta es la vibración, más sutil es la masa. Y cuanto más baja es la vibración, más sólida es la masa. Y cuanto más baja es la vibración, más sólida es la masa. Nuestra existencia o nuestras existencias están en movimiento. Y como seres humanos vibramos con suma rapidez. Sin embargo, no hemos logrado todavía la vibración necesaria para poder estar a tono con las partículas nuevas que van entrando del Sol y que obedecen a los valores de las vibraciones cuatrodimensionales. A pesar de que vibramos más que el mundo vegetal, animal y mineral, sin embargo, no hemos logrado la cantidad necesaria de vibraciones para poder estar a tono con la psique que dinamiza el Sol y que vamos a ver aproximadamente en unos instantes. Nuestras existencias entonces están en movimiento y como seres humanos vibramos en una determinada frecuencia, vibramos a una determinada velocidad, porque tenemos un espíritu comandado por la mente, una organización que nos rige mediante la cual dirigimos las vibraciones del cuerpo. Esa organización directriz es la psique, que dinamiza el proceso en el mundo de la forma. Cuando viene un cometa, como el que tuvimos la oportunidad de ver, y que se manejan toda clase de sortilegios y de especulaciones de tipo parapsicológico o que podríamos llamar supersticioso, en realidad es el desconocimiento que estos viajeros del cosmos vienen atravesando direcciones vibracionales que van incorporando como mensajeros celestes y van desparramando sobre el sistema solar y a su vez movilizan las partículas del Sol, aplican ese psiquismo o esa psiquis y entonces todo el sistema planetario comienza a tomar los nuevos valores que vienen nada más ni nada menos que de lo que nosotros llamamos Dios Padre Madre, a través del Espíritu Universal. La espiritualidad no es un proceso específicamente devocional,
aunque me tengo que conectar con Dios permanentemente, las 24 horas del día, para neutralizar esas cargas, esas acechanzas que nosotros recibimos a diario, sino que es un proceso científico, perfectamente científico. Uno de los trabajos que nosotros manejamos y movilizamos o que recomendamos es trabajar sobre el consciente espiritual. En realidad, la mayoría de los equipos o grupos de Buenos Aires no han hecho un trabajo interno y espiritual acorde con las necesidades del momento. Los grupos adolecen por estar permanentemente hacia afuera la movilización de los extraordinarios recursos que le puede dar para su propio beneficio el consciente espiritual. Lo que técnicamente los trabajos excelentes que han hecho muchos maestros con cuerpo físico en Europa llaman mente para consciente. ¿Qué es la mente para consciente? Al igual que otras partes de la mente, al igual que el alma y el cuerpo, es una alta vibración. Cuando funciona adecuadamente, opera en el mismo nivel vibratorio que la mente cósmica universal en nosotros, cosa que no ocurre sino en determinados servidores y en momentos de determinado aspecto de su vida o de estar elevados en sus ritmos armoniosos. A través del consciente espiritual entramos en contacto con el ciclo cósmico. Podemos recibir de ahí y tomar conciencia de lo divino, auténticamente de lo divino, a través de este cuarto centro, y no cuando nos elevamos en una armonización o meditación, que no llegamos a ese plano, tomamos más que del corazón de la mente. Y ahí es que meditamos, a veces servimos, damos charlas y no nos sentimos bien. Los hermanos siguen hostigando a otros, no se puede producir esa gran unión espiritual todavía, porque falta más trabajo en los seres, más trabajo y más servicio. Llamamos a estas experiencias intuición, comprensión e inspiración. En estos sublimes momentos que nosotros podemos merecer a través de nuestro trabajo hacia los demás, porque no tenemos que hacer de la espiritualidad algo ocioso. ¿Y por qué? Porque la persona que medita mucho no va a funcionar. La persona que medita demasiado va a entrar en lo que técnicamente los psicólogos llaman zona de eustrés. Entonces van a tener poco estímulo y no van a poder cotejarse donde tienen que cotejarse, que es en la vida de relación o la zona llamada de distrés. Entonces, no meditar es malo y meditar mucho también, porque empiezan a bajar los estímulos que el ser necesita a través de las energías que fluyen de la Madre Tierra. Porque si yo me conecto excesivamente hacia arriba, lo tengo que hacer en conciencia, pero no exclusivamente a nivel energético. Entonces no puedo captar lo que necesito de la Madre Tierra para poder estar en determinados patrones ligeramente musculares o tonos musculares para poder manejarme en la vida de relación, para poder movilizarme en la calle, porque ¿dónde cotejo yo mi desarrollo espiritual? En la práctica. Yo no puedo cotejar mi desarrollo espiritual aislándome, yéndome a un lugar solitario, porque no sirve de nada. Entonces tengo que valorarme con mis hermanos, tengo que perdonar y pedir perdón a aquellos que
alguna vez pude haber dañado. Solamente en el autorreconocimiento es como yo puedo hacer un trabajo integrativo. Ningún método, ni la parapsicología, ni el control mental, ni el autopsicobiocontrol M tienen resultado si el ser no realiza un proceso de concientización. No se debe juzgar a la ligera a nadie, porque en cada ser hay un patrón de perfección. Entonces es muy común en el camino espiritual la crítica. No se debe criticar a nadie. Cada uno cumple lo mejor que puede en servicio a los demás. Cada hermano hace lo que está a su alcance para servir. Por lo tanto, entonces, la mente paraconsciente o el consciente espiritual es muy importante para todos. En realidad, debería dirigir todos nuestros actos, es decir, conectarnos con esta mente paraconsciente o consciente espiritual. Pero para eso tenemos que realizar un trabajo integrativo de manera de poder ir desbloqueando, desprogramando las capas del subconsciente. Rara vez la gente lo comprende. Sin esa comprensión solo podemos actuar en los niveles solamente subconscientes y conscientes de vigilia. Y como ustedes van a ver ahora qué pasa a nivel celular, se darán cuenta qué delicado es el transitar sin una proyección de fe, sin un camino espiritual. Nuestro mundo está destinado a mutar. La mutación es inevitable y lleva implícita una variación sustancial de nuestra genética, principalmente de nuestra genética informativa, y por lo tanto de los valores fundamentales que instruyen el orden existencial de los elementos que coordinan los seres vivientes, incluido el hombre. La crisis que afecta a nuestro planeta está cerca ya del punto hipercaótico. Está en una fase hipercrítica. Cuando alcance el punto hipercaótico será demasiado tarde para poner remedio. El hombre físico no es solamente el resultado de una combinación química, según una interpretación monovalente de algunos sectores de la ciencia. ¿Y por qué decimos monovalente? Porque la ciencia ha sido siempre inmovilista y conservadora, y solamente entran pocas ideas. En cambio, las ideas polivalentes son las ideas que expresamos hoy. La materialización de una cierta energía de naturaleza psíquica es el hombre, que es la psique, o la psique, instruida por el espíritu creante, por el sol central primario, por el Padre Madre Dios. Esta energía está caracterizada por un ritmo de movimiento diferenciado. ¿Es astral o solar? Es justamente esta energía solar la que penetra en el sistema celular del organismo humano y lo hace vibrar de conciencia, podríamos decir de conciencia vital. El Sol es, en efecto, una verdadera glándula endocrina del ser macrocósmico, que nos contiene a nosotros, a todos los hermanos, a todos los humanos. Como instrumentos estamos sometidos al dinamismo diferenciado de la energía psíquica solar y por consiguiente sujetos a una organización psíquica biofísica. Es en el Sol, en virtud de su función particular, donde reside la inconmensurable inteligencia cósmica. Siendo causa principal de todos los efectos manifestados en la creación, esta inteligencia forma, organiza, irradia conciencia vital a todas las estructuras de los mecanismos astrofísicos y biofísicos que son sus propios medios de expresión en la dimensión tiempo-espacio. Fíjense ustedes, los incas, los mayas, los egipcios, cómo adoraban al sol. Acá tienen la respuesta. Vamos a repetir. El sol es, en efecto, una verdadera glándula endocrina del ser macrocósmico, es una parte de Dios,
que nos contiene a nosotros los humanos, siendo causa principal de todos los efectos manifestados en la creación. Esta inteligencia, hemos dicho que forma, organiza e irradia conciencia vital a toda la creación. Por consiguiente, todo cuerpo material, mineral, vegetal, animal y humano es la resultante del poder vibratorio de esta energía, cuyo dinamismo está programado con precisión según las leyes fijas e inviolables. Estas afirmaciones han sido confirmadas por los sabios acá en la Tierra, y han descubierto que todos los seres vivientes no están solamente dotados de un cuerpo físico compuesto de átomos y moléculas, sino también de un cuerpo de energía desconocida, que no es ni eléctrica ni electromagnética. Hablemos claramente de un campo estructurador de formas. Este campo estructurador de formas es definido por los seres del espacio como inteligencia creadora. Inteligencia que interpenetra y compenetra las células del cuerpo humano y las pone en estado de vibración vital, según un ritmo que está en armonía con la fuerza energética del campo organizador primario o inteligencia cósmica. ¿Cuál es la energía que penetra la célula? ¿Cuál es la causa de disminución del poder vibratorio de esta energía? La ciencia humana sabe hoy que las células vivas de cualquier organismo tienen una inteligencia y una memoria que les es propia. Esto no solamente se da en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Tienen, en efecto, el poder de renovarse y de multiplicarse desde el nacimiento hasta la muerte. Puede hacerse notar la analogía que existe entre las células del organismo biofísico hombre y la del organismo astrofísico tierra. Estas últimas están representadas por nosotros, los humanos. Nosotros somos células en relación a la Tierra. Ambas tienen el poder de renovarse y de multiplicarse en virtud de la misma energía vibratoria que actúa en los planos distintos y con un ritmo de movimiento diferente. ¿Qué eran las células nuevas de las viejas? La medicina psicosomática nos da una respuesta convincente. Nos dicen que en el hombre el poder de renovación de las células está frenado y lastrado por acumulaciones de errores, de represiones, de frustraciones, de desilusiones, de miedos, de angustias y de tensiones de toda especie que lo solicitan diariamente, imprimiéndose en la memoria celular, abrumado y abrumando la inercia de la fuerza vital existente al nacimiento. Fíjense qué importante entonces es el estar vibrando en positivo. Fíjense por qué tenemos que desprogramar, por qué tenemos que desbloquear. En consecuencia, ante estos obstáculos, las células no pueden continuar su renovación. Y es lo que pasa en la humanidad: aniquilamiento cerebral, violencia, suicidio, problemas psicológicos en gran escala, psicólogos que hasta ellos mismos tienen que hacer sus propias terapias. Y así, el destino humano está pasando por esta transición. En consecuencia, las células no tienen renovación. El hombre se agota a sí mismo, porque trabaja su ser biofísico y no su dinamismo anímico espiritual. El ser es incapaz de captar los altos valores del espíritu. El ser es incapaz de captar las energías espirituales superiores, el éter fluyente. No puede incorporar a su sistema, a su complejo, mente, cuerpo y alma, todo lo que necesita incorporar para su existencia. Y los males van a seguir, y los problemas van a continuar. Y somos nosotros los que tenemos que servir. Nosotros no podemos cambiar a los seres, porque los seres tienen libre albedrío, pero podemos ayudar. Y antes de estar sometidos a la crítica social, política, tenemos que tender una mano, porque el problema está latente y no podemos discurrir en disciplinas metafísicas, sino aparte de ocultar teóricamente este problema, llevarlo a la práctica. Por eso muchos de nosotros a veces
nos presentamos en lugares donde se necesita colaborar en este plan extenso y divino, que es abarcativo y que tiene muchas funciones. Esto que pasa en estas memorias de la célula, estos recuerdos así acumulados, son suficientes para provocar la disminución del poder vibratorio de la energía que alimenta el sistema celular. Y todos saben de que si no logramos las 35.000 vibraciones que se necesitan, no vamos a poder entrar en la cuarta dimensión. Y el hombre, en el nivel en que se encuentra, si no se le tiende una mano, van a ser muchos los que no van a alcanzar ese nivel, incluso algunos llamados misioneros. De esto resulta, o de este lastre acumulado, que se produce una alteración química, la secreción de una sustancia química llamada episomio, que es una parte actuante del ácido nucleico y que parece estar implícita en mecanismos muy importantes, tales como la inmunidad, el desarrollo del organismo, el envejecimiento y aquel mecanismo a través del cual surge el cáncer. Se tiene la impresión a este nivel de que la ciencia trata de dar una nueva respuesta al problema, respuesta idéntica a la que da la ciencia extraterrestre. Es decir, los episomas, llamados factor R, que llevados en nosotros desde nuestro nacimiento y que por tanto no son virus de procedencia exterior al organismo, sino más bien la sustancia química segregada por la célula cuando sufre una disminución del poder vibratorio de la energía que la interpenetra y le da vitalidad. Es decir, que nosotros tenemos un 15 o un 20% de problemas propios y que sumados a los problemas kármicos van a provocar bastantes problemas y desequilibrios para todos aquellos seres que no se decidan a recorrer los nuevos caminos espirituales. Nosotros no venimos a decirles a ustedes tal o cual religión o tal o cual grupo, porque sabemos que hay una sola verdad. Esa verdad se puede llamar Brahma, se puede llamar profundo, se puede llamar Dios Padre Madre, pero es en definitiva la esencia que nos ha creado, la fuerza creadora suprema. Y si nosotros somos esencia de esa fuerza creadora suprema, como esencia tenemos que volver a la esencia. Y para volver a la esencia tenemos que captar de la esencia. No podemos captar de los valores transitorios del mundo en que vivimos. Necesitamos equilibrarnos, necesitamos alimentarnos para sostener el cuerpo físico. Pero para poder llegar a los valores altos del espíritu, para poder salir de las enfermedades, para poder salir del aniquilamiento cerebral, para poder salir de la armonía, tenemos que decidir o por el mundo del César o por el mundo del Cristo, o por el mundo de la armonía espiritual, si no nos gusta decir Cristo. Es una lucha y estamos acá para ayudarnos, para crecer. Se tiene la impresión a este nivel de que la ciencia trata de dar una nueva respuesta al problema. Respuesta idéntica, como hemos dicho, a lo que da la ciencia cósmica. La respuesta es afirmativa. Por ejemplo, el hambre es una causa de tensión y hasta la fuerza de gravedad es un freno que actúa sobre el poder de renovación de las células. El potencial vibratorio inicial de las células es frenado por la gravedad y entorpecido por el cúmulo de tensiones de todo tipo, hasta el momento que un órgano, un conjunto de órganos, está demasiado débil para poder funcionar, y es cuando sobreviene la enfermedad. Por eso el trabajo debe ser integrativo. No podemos parcializar el trabajo del espíritu. Tenemos que trabajar sobre el cuerpo físico, sobre el cuerpo vital, sobre el cuerpo mental, sobre el cuerpo emocional. Y este tipo de trabajo que nosotros vamos a ir dando a aquellos que se van acercando, lo hacemos porque es la hora de darlo, de concientizarlo, de desbloquear, de ayudar a través de determinadas técnicas y trabajos, y eliminando todo este tipo de lastres que llevamos y arrastramos a través del condicionamiento social equivocado, de las costumbres malas en el comer,
de las costumbres malas en el desarrollo espiritual, ante un sector de religiones clasistas quedadas, una religión externa de ritos, de ceremonias, cuando en realidad el hombre tiene que mirar para adentro y no para afuera. Y entonces así andamos, así estamos mirando fenómenos, simposios donde se demuestra que con la mente puedo mover un vaso, simposios en donde hacemos turismo para ir a determinados lugares, para ver los ovnis que en realidad existen y son nuestros hermanos, pero estamos insistiendo durante meses, años, y no nos decidimos por el reino de Cristo. Estamos mirando hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Y entonces no nos podemos unir. No nos podemos unir porque hablamos el mismo idioma, pero estamos desarticulados. Y somos blancos los que tenemos o intuimos la necesidad de darle a los que se van acercando este tipo de información. Y nadie es profeta en su tierra. Es una ley incuestionable. Tenemos los líderes que tienen seguidores y tenemos los guías, de la cual más que seguidores deben tratar de demostrar todos los días con el ejemplo. Hay líderes y líderes, pero los líderes siempre van a estar asegurados. Líderes son los que están más allá de la apariencia, más allá de la cantidad. Líder es aquel que por ahí nosotros no conocemos, es un nuevo concepto que valora la jerarquía y que muchos desconocen. Se puede crecer siendo gota del gran océano, en el silencio, en la paz y la humildad, pero la espiritualidad es como una obra de teatro, cada uno tiene que hacer su papel. Y si Dios nos pone a cada uno en el papel, es porque tenemos que respetar a tal o cual hermano, porque, repetimos, todos ponen lo mejor que tienen para ayudar precisamente a sus hermanos. Este tema de las células provoca la vejez, provoca la enfermedad, provoca la muerte. El fin de toda psicoterapia es aliviar las células enfermas, que permiten al organismo volver a encontrar la salud. Contrariamente a la psicología, que trata de esa cosa misteriosa que es la mente. La medicina psicosomática se ocupa de las células. La idea del médico es descender hasta el nivel de la célula para que pueda nuevamente crecer y funcionar. Pero el hombre que se somete al tratamiento no puede esperar la curación total si sigue ligado a la idea que ha provocado el mal. Y este es el concepto que nosotros enarbolamos, el concepto de que si no hay terapia espiritual profunda, yo voy a seguir impregnando a esa célula de lastre, de represión. Es muy fácil de entender. Es como aquel que se lava el cuerpo y al rato se ensucia porque no tuvo cuidado de cruzar el charco. Entonces trabajan sobre el efecto toda la medicina clasista terrestre. Es una medicina de diagnóstico, pero no es una medicina de curación. Nadie niega el esfuerzo extraordinario de los grandes benefactores de la humanidad como Pasteur, Koch y tantos grandes hombres, pero también se cometieron muchos crímenes como Barnard por desconocer lo que es el hermetismo. No quedó ninguno vivo, porque no puedo trasplantarle al otro lo que no le corresponde como contraparte etérica. Y esto hay que tomarlo con alegría, hay que tomarlo con paz, hay que tomarlo agradeciendo lo que la vida nos da de poder crecer, de poder orientarnos en este camino espiritual. La sociedad también tiende a imponer determinados tipos de personas, determinados modelos, y nos preocupamos tanto por imitarlos que terminamos por no ser nada. Queremos identificarnos con el cantor de moda, queremos identificarnos con la locutora, queremos identificarnos, y entonces nosotros no vivimos nosotros.
Esta situación nos recuerda muchas cosas. Nos recuerda, por ejemplo, la historia de 2 semillas de manzana plantadas al mismo tiempo. Una de ellas solo quiere crecer, llegar a ser un árbol fuerte. Sin perder un momento, empieza a absorber las sustancias del suelo. Tiene un único pensamiento: convertirse en un árbol vigoroso y sacar el mayor provecho de su potencial. Por lo tanto, la primera semilla de manzano empieza a crecer. La segunda semilla, en cambio, se pregunta: cuando sea un árbol, ¿daré frutos rojos o amarillos? ¿Mis frutos serán jugosos o secos? ¿Dulces o ácidos? ¿Produciré por lo menos 100 kilos de fruto? ¿La segunda cosecha será 2 veces mayor que la primera? En el ínterin, la primera semilla es ya un hermoso árbol que ha dado 10 cosechas, mientras que la segunda semilla aún sigue tratando de desarrollar su raíz porque ha malgastado toda la energía pensando y preguntándose qué producirá después de haberse desarrollado. Ni por un momento pensó en el proceso intrínseco del crecimiento, que yace ahí, dejarse llevar por la simpleza de la naturaleza. Y eso, llévenlo al terreno humano, que no puedo, que mañana, que no es para mí. ¿Y cómo voy a cuidar la alimentación? ¿Para qué me voy a cuidar tanto si fulano come de todo y siempre está bien? Y son verdades relativas, porque el precio de una mala alimentación se va a pagar tarde o temprano. Y el precio de no entregarme, ayudar a mis hermanos, el precio de no perdonar, eso es lo que nos va a causar el retraso y no vamos a crecer. Tenemos que subirnos a un ascensor que no tenga ventana, porque si miramos por la ventana nos vamos a encontrar con el condicionamiento de la sociedad. Solamente debemos mirar por la ventana cuando hay un hermano que tira la mano y necesita que por lo menos hagamos una estación y seguir hacia arriba. No podemos borrar ninguno de nuestros actos de nuestra vida. Lo que tenemos acumulado en el subconsciente y que nosotros todos estamos tratando de trabajar y desbloquear. Yo vengo de Córdoba, de La Plata, estuve trabajando con hermanos allá, inculcándole también aquello que cuesta tanto, que es el servir a los demás, formando pequeños núcleos, trabajando en estas cosas que se dan lentamente a aquellos que van llegando. Y si lo que hemos hecho es negativo, puede transformarse en un acto positivo. Análogamente, un acto positivo puede transformarse en negativo. Quiere decir que si yo estoy superando un estado y no estoy armonizado, puedo ser activado por otras fuerzas a resucitar ese acto que ya lo he superado. Por eso, la actitud de la vida espiritual, la actitud de la armonía debe ser permanente. Ustedes son seres prácticamente, ligeramente liberados, porque están por causalidad acá y no por casualidad. Entonces, es importante tomar conciencia hoy de ese estar atento a la armonía, que no implica tampoco condicionamiento, sino buscar ustedes mismos como propios maestros el justo equilibrio de estar en la vida de relación y no estar en la vida de depresión, en la vida de poco estímulo, en donde el mal manejo de los cuerpos o los vehículos produce ese tipo de alternancias negativas, angustia, depresión, desorden y demás. Precisamente tratamos nosotros de decirle a la humanidad, a los hermanos, que deben ordenar esos vehículos, que lo deben armonizar, porque están totalmente, en la mayoría de nuestros hermanos, despolarizados. Y cuando digo hermanos me refiero a muchos que de alguna manera u otra están sirviendo lo mejor que pueden, pero se molestan ante las advertencias. Principalmente cuando uno le habla de que hay seres que quieren
frenarlo, que quieren coartarlo, que no quieren hacer que nosotros vivamos en paz, en armonía y en unidad. Y estamos hoy, un día más, sembrando un poco más, alguna semilla para que pueda brotar cada día más en cada uno de ustedes. Estos actos, sea como fuere, permanecen siempre en el universo. Nada se pierde ni se crea, todo se transforma. No hay un solo pelo o no cae una paloma sin que no se sepa en el cosmos. Entonces cualquier acto de nosotros está grabado, archivado. Por la misma razón puede enseñarnos y ayudarnos a alcanzar un nivel más alto de comprensión. Es muy importante armonizar todos nuestros actos, crear a partir de ellos una totalidad. Por eso, cada día, antes de iniciar mi trabajo matutino, debo conectarme, programarme a la mañana. Porque si yo salgo a la mañana sin conectarme, voy a tener, en cuanto pisé el departamento, el primer encontronazo. Cuando llegué al diario, el segundo. Y cuando llegué a la oficina, ya me quiero ir para casa. Entonces, si no tomamos esa mañana, si no hacemos un autosacrificio de mirar menos la televisión a la noche, dormir una hora antes, levantarnos una hora antes y programarnos espiritualmente, vamos a entrar en ese trauma celular, en ese aniquilamiento del cerebro, y no vamos a poder sobrellevar las exigencias de la vida cotidiana, las exigencias de la materia. Porque la vida espiritual no es una vida meditativa arriba del Himalaya, eso ha terminado. La vida del camino espiritual es precisamente hoy por la necesidad de salir de ese aniquilamiento cerebral, de lo que está ocurriendo en el mundo. Y solo podemos salir de ese aniquilamiento cerebral a través de un solo escudo, la armonía interior. La transmutación de todos los actos negativos del día en actos positivos nos permite renacer y trascender nuestra antigua condición, expandiendo nuestro propio entendimiento. No debemos alimentar en nosotros sentimientos de culpa, temor, ansiedad o rencor. Como recompensa por la transmutación de estos sentimientos, el día de mañana influiremos positivamente sobre todos los actos negativos del ayer. El primer beneficio positivo que ofrecemos de todo acto negativo no es un sentimiento de culpa o de arrepentimiento, sino el reconocimiento de dicho acto y de su negatividad. No tratemos de fomentar en nosotros los sentimientos de culpa, nunca. Esto solo acrecienta la negatividad. El verdadero arrepentimiento es una cuestión de sentido común. Ante todo, el sentimiento de culpa no debe tener cabida en nosotros. Tenemos que aprender a perdonarnos por los actos negativos que habíamos cometido. El sentimiento de culpa nos inhibe, nos corta el desarrollo. Nuestro crecimiento solo es posible a través del intercambio de lo positivo con las experiencias. Ambos son igualmente valiosos, o sea, los hechos equivocados, porque a través de esos hechos crecemos y lo debemos utilizar como corresponde. Nuestras acciones y experiencias positivas son el fruto de las acciones negativas del pasado. Tal vez no aprendamos directamente de nuestras virtudes, pero sí examinaremos en estos actos, en otros aspectos negativos, y tomaremos conciencia de ellos para crecer y para evolucionar. Las fuerzas subconscientes son la acumulación de todas nuestras experiencias físicas terrenas. Es lo que hay que desprogramar, hay que desbloquear. El subconsciente trata de dominarnos, quiere convertirse exclusivamente en nuestro guía, y es en el consciente espiritual en donde debemos morar para que sea nuestro guía. Con su poder es capaz de manejar a una persona sin tener en cuenta su orientación o sus metas espirituales. Pero no debemos permitir que esto ocurra. Tenemos que alimentar las fuerzas espirituales para que su energía incrementada y liberada afiance nuestro ser, nuestra creatividad, nuestra comprensión de que somos almas vivientes que expresan la sustancia primigenia, es decir, el espíritu original, el éter fluyente.
a través de nuestro trabajo interior, podemos y debemos tomar conciencia de nuestras metas y nuestras cualidades espirituales. La transformación y el crecimiento solo pueden llevarse a cabo mediante las fuerzas activas y creativas de la mente paraconsciente o consciente espiritual, que se despiertan durante los trabajos de creatividad, de armonización, de lo que nosotros consideramos como de altos valores las meditaciones creativas, más que pasivas y activas. ¿Cuál es el resultado de este despertar? Nuestra polarización. En otras palabras, armonizarnos los aspectos positivos contenidos en nuestros corazones. El corazón es el asiento de la conciencia, de la armonización, en la cual uno se une en armonía con el infinito. Y transformar los deseos del subconsciente en la fuerza liberadora de la creatividad. Puede parecer tarea difícil, pero ocurre naturalmente debido a la naturaleza divina inherente en nosotros, que esto lo podemos realizar. Todo lo que hacemos es absorber y reflejar las vibraciones de la mente cósmica divina universal. Pero antes tenemos que despertar estas fuerzas y sacarlas de su largo sueño, de su estado latente, lo que implica sacudir nuestra inercia, salir del letargo que las mantenía inactivas. Somos como el sonámbulo que camina dormido. Aún tenemos que descubrir y experimentar nuestro verdadero yo. Aprender a abrir los ojos. Estos trabajos espirituales, estos trabajos creativos, son caminos hermosos hacia ese despertar. También nuestros hijos pueden enseñarnos mucho. No vacilemos en compartir con ellos nuestras meditaciones. Los niños tienen menos que desaprender y que desgravar de nosotros, porque todavía no han pasado la experiencia de la vida y suelen ayudarnos notablemente gracias a sus facultades perceptivas, porque los niños vienen con una nueva codificación genética. Tenemos que ayudar, crear núcleos donde los chicos puedan crear sus valores creativos. Pero nosotros insistimos en esto. Crear talleres por talleres no sirve. Crear talleres con proyección espiritual. Porque talleres hay muchos y podemos incurrir en el mismo error del pasado. Los chicos deben tener una proyección espiritual. Debemos ser valientes en la vida y no dubitativos. Respetar a todos con sus creencias, pero debemos decirle sí a la vida. Y la vida es esa conciencia espiritual. La vida es esa paraconciencia. La vida es Dios. El Dios Padre Madre, Brahma, Vishnu, para Brahman, no importa. Yo voy a leer, para terminar, un mensaje relacionado con el tema de la codificación genética. Dice así: amados hermanos, hoy me es permitido comunicarme con ustedes para aclararos algunos conceptos sobre genética, transmisión de caracteres y mutaciones. El fin de los tiempos implica, entre otras cosas, una mutación de la Tierra y de todas las especies que la habitan. Se muta siempre para mejor, siempre y cuando esta mutación está regida por el espíritu y no por una degradación como consecuencia de la caída del ser. El espíritu, en su evaluación, va dotando de energías cada vez más sutiles al ser que está en el plano físico. Lo va limpiando, lo va sutilizando. Así, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y los órganos del cuerpo físico, también los hábitos y las costumbres del ser, la alimentación, sus distracciones, sus intereses y los temas que serán objeto de su atención, observándose cuando van creciendo una mayor preocupación por los asuntos del espíritu y una paulatina desligación de los asuntos de la materia. Un ser que se aboque a purificar sus vehículos por medio de un recto obrar. Pensar y sentir. Si no adecua todo esto una esmerada atención al aspecto, por ejemplo, de la alimentación y a sus distracciones o lecturas, entrará en conflicto con sus demás vehículos y esto le provocará serios desequilibrios.
De modo inverso, si solo cuidamos de purificarnos el aspecto físico, pronto entraremos en conflicto con la ley universal, porque quien purifica solamente su vehículo físico se hace receptor de poderosas energías astrales. Y si no hace caso a las indicaciones de su intuición o de su guía espiritual y espíritus benefactores que lo aconsejan en su obrar, pensar y sentir, es decir, un vuelco hacia la vida espiritual, hacia su misión, pronto puede ser receptor de maquinaciones de los obsesores y demás seres de las tinieblas. Entre otras cosas, termina esta comunicación diciendo: el ADN va a mutar ahora en AGE. Todos saben que el ADN es el ácido desoxinucleico conocido por los ciencias. Pero este ácido, debido a las nuevas energías entrantes, debido a esa psique, no puede ya darle al organismo humano la potencia que le va a dar el AGN. En este momento se puede mutar a la nueva codificación, más los niños ya vienen con una nueva codificación, lo que produce todo un cambio en la composición celular del ser humano y que se transmite de padres a hijos. Así se poblará la tierra, así lentamente dará una nueva raza, una humanidad en armonía con la nueva tierra y los nuevos reinos que vendrán. El AGN permite mayor utilización del cuerpo físico. Permite al espíritu verter energías aún más sutiles sin riesgo de desintegrar al cuerpo físico. Esto no hace más que corroborar lo que habíamos expuesto. Se observa un cuerpo más armonioso, más perfecto, más proporcionado, más delicado, que rechaza los alimentos densos, los venenos, los medicamentos, las diversiones excitantes, los gastos inútiles de energía, la violencia, la falta de armonía en el vestir y arreglo personal, etc. Pero lo más importante es que posibilita la vida del cuerpo físico en cuarta dimensión, acorde a la dimensión en que estamos entrando y en los días que vendrán. El AGN no es más que un efecto del ser en su camino de ascensión al Padre, a Dios. Es una herramienta más que nos da Él para seguir evolucionando. Amados hermanos, espero haber sido claro con vosotros y haber dejado y podido despejar vuestras dudas sobre el tema. Os ama y saluda vuestro hermano Adonías. Y con esto damos por terminada la charla de hoy, porque son las 9:40 más o menos. Lo dejamos así. Continuamos el próximo martes. Vamos a continuar con la misma fuerza, con la misma alegría. Y el tema del martes es los triángulos invertidos. Y otra vez más vamos a hablar sobre el camino interno. Doy gracias al Espíritu de la Verdad por servirnos nuevamente. Doy gracias por el apoyo que ustedes prestan a generar un clima de amor, a generar un clima de convivencia y a instarlos a que sigan luchando, a que sigan creciendo y a que traten de elaborar todos los días lo que reciben de estos